Saludos, te doy la bienvenida al episodio número 26 de este podcast de Ansiedad a Bienestar. Mi nombre es Jen González y estoy muy feliz de ser tu coach de bienestar a través de este podcast. Estoy aquí para ayudarte a manejar la ansiedad, para que no sientas que la ansiedad es un obstáculo para ser feliz y encontrar el bienestar. Este podcast fue creado con mucho amor para ti. Esto que te voy a contar, quiero que te lo imagines como si estuvieras viendo una película o una serie de televisión. Este episodio llega a ti en respuesta a una oyente que me escribió la semana pasada y le prometí que iba a hablar sobre esto. No vas a querer distraerte con nada, así que escucha muy bien. 25 de marzo del año 2011. Tenía 25 años. Estoy en mi cuarto y comienzo a sentir dolor en el pecho. No podía respirar bien, mis brazos se sentían adormecidos, sin fuerzas. Comienzo a respirar agitadamente. Estoy teniendo un infarto. O me va a dar un infarto. Agarro las llaves de mi carro y sin decirle nada a nadie, llego hasta el hospital más cercano. Sala de emergencias. Cuando llego había personas esperando a ser atendidas como de costumbre. Me siento en la sala de espera a ser llamada para el primer chequeo, el que te hace el enfermero o la enfermera. Y pienso, es que si esto es un infarto, no puedo seguir esperando aquí, me voy a morir y no le va a dar tiempo a los médicos de venir a salvarme. Ahora regresemos en el tiempo 30 minutos antes. ¿Qué estaba pasándome? Estoy sentada en mi cama, tranquilamente, y noto que me están saliendo unas marcas en mis piernas. Eran como unas ronchas rojas, se sentían calientes, como abultadas. Tenía muchas y era la primera vez que me pasaba esto. Me comienzo a preocupar y en ese momento me entra una llamada. Era mi padre. La esposa de mi papá es enfermera, así que aproveché para contarle lo que me estaba pasando. Y le digo, papi, tengo unas ronchas rojas en las piernas, ¿qué será esto? Pero en lugar de ronchas, yo creo que con toda la confusión que estaba sintiendo en aquel momento, lo describí como si fueran moretones. Y por eso, ellos me dijeron que tuviera cuidado, porque eso podía estar representando que tuviera algún problema con el corazón. Claro, que ellos no estaban viendo lo que yo tenía. En aquel entonces las cámaras de los celulares no eran como las de ahora, yo creo que mi teléfono ni hacía llamadas de videollamada. Así que a raíz de ese comentario, de la evidencia que eran las ronchas que yo estaba viendo en mis piernas y que nunca antes había experimentado algo así, mi mente comenzó a crear esta situación de emergencia que no era real. Así que 30 minutos más tarde me encontraba en la sala de emergencias con síntomas que según yo eran síntomas de un infarto. Palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar, confusión, extremidades adormecidas y sin fuerzas. Esperando a ser atendida, miraba el reloj y sentía que se terminaba el tiempo, que el infarto era inminente. Me visualizaba tirada en el piso, perdiendo la vida, y que no iban a llegar a tiempo para salvarme. Así que decido buscar ayuda de las enfermeras y le digo a una enfermera, ayúdame, me voy a morir. La enfermera me miró como si yo estuviera no loca, sino drogada. Allí me acuestan en una camilla y cuando la doctora pasa por mi lado, me da la misma mirada que me dio la enfermera, como si yo hubiera estado consumiendo drogas. Me llevan al cuarto para hacerme el estudio del corazón y la doctora me pregunta que por qué mis ojos estaban tan dilatados, que si yo había consumido alguna droga. Y le dije que no, muy avergonzada por todo el papelón que había armado en el hospital. Y encima ahora me estaban acusando de haber llegado allí bajo los efectos de alguna droga. Me hicieron pruebas de sangre para saber qué droga yo había consumido. Y los resultados llegaron, mi corazón estaba en perfecto estado, y mi sangre estaba limpia. Entonces, ¿qué era? Un ataque de pánico. Nunca me voy a olvidar de aquella doctora que con pena me miró y me dijo, tú estás bien, nena loquita. Lo que tienes que hacer es irte a janguear. Vete a beber. En aquel momento no entendí la profundidad del mensaje de aquella doctora, que al parecer o no había podido dormir bien, estaba quizás doblando turno, o definitivamente tenía deseos reprimidos de mucho, pero mucho jangueo. Para las personas de otros países que tal vez no sepan lo que significa la palabra jangueo, jangueo significa irse de fiesta, irse a divertir a alguna discoteca o algún lugar donde tengan música, donde vendan bebidas alcohólicas o comida y pasarla bien con las amistades. Pero bueno, ella me recetó emborracharme, irme a beber.
Qué graciosa ella. En aquel momento no entendí, pero ahora totalmente la entiendo. La vida adulta a veces requiere de algunas copitas para soltar el estrés, pero lo que pasa es que yo no soy muy amante de tomar alcohol. No te niego que de vez en cuando una copita de vino me relaja, pero pienso que no puedo depender, no podemos depender definitivamente del alcohol o de tomarnos una copita para lidiar con nuestro estrés, lidiar con nuestra ansiedad. Definitivamente, si vamos a depender del que haya alcohol para poder estar relax o para poder sentirnos bien, es una mentira. Y así no es que yo quiero mi vida. Y esa fue mi primera experiencia con un ataque de pánico. Todo comenzó por una reacción alérgica. Las ronchas eran una reacción alérgica a un medicamento que me había tomado. Nada que ver con un infarto, nada que ver con problemas del corazón. Yo estaba perfectamente bien. Solamente tenía el corazón a millón porque estaba muy ansiosa. Esa no fue la última vez que experimenté un ataque de pánico, pero sí creo que fue la más fuerte. Recuerdo que tuve que pagar un deducible en aquel momento de $75 por mi visita al hospital. Para aquel entonces y ahora, $75 de deducible es mucho dinero para mí. Me dolieron tanto esos $75 que, para serte muy honesta, luego de eso, cada vez que sentía las palpitaciones, los síntomas, decía, no voy a pagar $75 de nuevo, esto es un ataque de pánico y se me va a ir. ¡Boom! Funcionó. Luego los ataques de pánico desaparecieron por un tiempo bastante largo, hasta que me regresaron más tarde cuando tuve a mi hija, junto con otros triggers y otras manifestaciones físicas de la ansiedad. Pero luego de un tiempo donde pasé por un proceso de mucha reflexión y aprendizaje, aprendí cómo frenarlos. Un día, cuando vivía en Georgia, me empecé a sentir muy mal. Ese día no sé lo que tenía, yo creo que también estaba pensando la cuestión esta del infarto, estaba como que contándome esa historia en mi cabeza. Fui al hospital y esperé tanto y tanto, horas y horas de espera, que pasé el ataque de pánico allí, la ansiedad allí también, y dije, ¿sabes qué? Yo me voy. No tengo nada, estoy bien, se me fue. Me dio más miedo, yo creo, enfermarme de otra cosa allí, de un virus o algo del flu, que lo que me estaba pasando. Yo creo que a veces cuando tenemos un ataque de pánico, nos invade la duda de que, pero ¿y si es verdad? ¿Y si me está dando algo, una enfermedad, y si tengo un infarto, o y si, no sé, otra cosa? Y a veces luchamos contra ese pensamiento de que yo creo que esto es ansiedad, es un ataque de pánico, pero ¿y si me creo que es un ataque de pánico, no hago nada, no busco ayuda médica y es algo de verdad y me muero? Pero bueno, a mí no me quedó más remedio que darme cuenta de que no tenía nada porque pasaron las horas y no había caído allí muerta, así que pues no era un infarto, no era nada, era ansiedad. Así que en estos momentos esto tal vez pueda sonar hasta chistoso. Ahora cuando lo cuento desde este lado, desde esta perspectiva, donde ya he podido encontrar el bienestar, la paz y creo que lo más importante, la aceptación. Pero en su momento me ocasionó mucho sufrimiento y mucho miedo. Me daba miedo tener un ataque de pánico estando sola o mientras manejaba de un lado al otro. Me daba miedo cómo, cuándo y dónde sería el próximo ataque, cuál sería el evento, la creencia o el pensamiento que lo desencadenaría. ¿Y por qué te cuento esto? La semana pasada recibí un mensaje de una oyente que me ha acompañado desde el principio de este podcast y me comentó que su hermano estaba en el hospital con ataques de pánico. No sé si fue coincidencia, pero precisamente estaba pensando en este tema para el episodio de hoy. Así que si sufres o has sufrido de un ataque de pánico, quiero decirte que comprendo el miedo que sientes a que se repita. Sé la incertidumbre que se vive cuando no te atreves a hacer algunas cosas por miedo a que el pánico te sobrecoja y no sepas qué hacer. Hablo de esto aquí en este espacio porque casi nadie habla de esto, a pesar de que tantas y tantas personas han vivido un ataque de pánico y otras personas lo tienen frecuentemente. Pienso en quienes están comenzando a experimentar esto y están aterrados porque no tienen idea de qué hacer. Algunas personas simplemente son medicadas para atender la situación, pero nadie les dice cómo resolverlo y se quedan con el miedo y con ese sentimiento de impotencia ante el pánico. O tal vez alguien les dice, haz ejercicios de respiración o haz este tipo de otro ejercicio, pero si tú no entiendes para qué, en qué te ayuda a hacer ejercicios de respiración, más allá de que te ayuda a relajarte. Esto me recuerda a mi vida en la escuela.
Mi relación con las matemáticas nunca fue muy buena. Y si el maestro no me daba una razón lógica y clara por la cual yo tenía que aprenderme esos ejercicios, más allá de que te lo van a pedir en el College Board, que es un examen que todos los estudiantes tienen que tomar para ser aceptados en la universidad, pues yo necesitaba entender el porqué, el beneficio de hacer esos ejercicios de matemática que los odiaba. ¿Qué eso le iba a aportar a mi vida? Y si no le veía sentido, simplemente mi atención se iba a otro lado, mi mente no quería cooperar. Yo no sé si esto te pasa, si es una de las razones por las cuales las personas dicen que cierto ejercicio no les funciona o a lo mejor es que no son consistentes, no sé. Me gustaría compartirte cómo fue que yo logré dejar de tener ataques de pánico. Te lo puedo resumir en una sola palabra, te lo puedo resumir muy fácil y sencillo, lo más que me funcionó y lo que me funciona. No te puedo decir que la ansiedad y las señales de ataques de pánico, como yo le digo, como que cuando me quiere dar un ataque de pánico, pero yo lo ataco, no te puedo decir que no andan merodeando por mi vida. Te mentiría. Hace algunas semanas iba en el carro junto con otras personas, familiares. No sé qué estaba viendo o en qué estaba pensando o en qué me fijé, pero de pronto comencé a sentirme muy mal. Un dolor de cabeza horrible, no podía respirar bien, me dolían los músculos del cuello. Pensé un par de cosas. Son pensamientos automáticos. Yo no puedo hacer nada para que no me lleguen ese tipo de pensamientos. Pero sí puedo hacer mucho en cómo los interpreto. Esa es mi parte. ¿Cómo yo los voy a interpretar? ¿Qué yo voy a pensar de esos pensamientos? Eso es la clave y eso lo es todo. El primer pensamiento que me llegó fue: algo anda mal en mi cerebro. Como uno de esos accidentes que ocurren en el cerebro de las personas. Pero luego de ese assessment, que eso me tomó unos minutos, o sea, esos minutos o esos segundos eran cruciales para abrirle paso al ataque de pánico o para que ese intento o esos segundos de esos primeros síntomas terminaran ahí y yo pudiera continuar con mi día y con mis actividades. Luego de ese assessment que me hice de esos síntomas y de todos los pensamientos que estaba teniendo, que es cuestión de segundos, comencé a respirar conscientemente, a controlar mi respiración y a hacerme consciente de mi realidad, de lo que tenía a mi alrededor, de regresar al momento presente. Estaba en el carro, no podía hacer mucho para distraerme, pero bajé la ventanilla y comencé a sentir la brisa fría en mi cara. Si tú te vas al principio de los episodios donde yo te hablo de ejercicios de grounding, vas a entender de lo que te estoy hablando. Si te olvidaste, pasa por allá, pasa por ese episodio, porque allí te explico con más detalle estas cosas de las que te estoy hablando, de estos ejercicios, de estas técnicas que uno hace conscientemente para manejar la ansiedad y para manejar los ataques de pánico. Comencé a hacerme consciente de lo que me estaba pasando, de lo que estaba experimentando, que era nada más y nada menos que ansiedad. ¿Ves? Aceptación. Acepté lo que me estaba pasando, aunque no me gustara. No quiero que pienses por un segundo que a mí me encanta sentir ansiedad. En momentos en los que yo debería estar perfectamente en paz, disfrutando con mi familia. ¿Me enojé con la ansiedad? Sí, me enojé. Ese día no tenía mucha paciencia, pero al rato todo pasó. ¿Y sabes cuál es la clave? Tan pronto identifico los síntomas, sean físicos o emocionales, repito en mi mente la palabra ansiedad. Llamarlo por su nombre. Cada vez que me llegaba un pensamiento, ¿pero y si es esto? Ansiedad. ¿Pero y si es esto otro? Ansiedad. ¿Pero y si no es ansiedad y es algo más? Ansiedad. Es ansiedad. Aprende a reconocer la ansiedad. Si son ataques de pánico, los síntomas de un ataque de pánico. Familiarízate. Es importante que no intentes evadir o ignorar lo que te sucede. Habla de lo que te ocurre con un profesional. Hace un par de días comencé a escuchar un libro sobre la terapia de la aceptación y el compromiso. Y es muy similar a lo que yo he estado haciendo a lo largo de mi experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico. Y quiero compartirlo contigo cuanto más pueda. Sé que a veces dudamos si el tratamiento psicológico realmente podría ayudarnos, y es que debemos considerar que hay una extensa variedad de enfoques y de terapeutas. Un terapeuta con amplio conocimiento en esta terapia realmente podría ayudarte.
A mí me ha ayudado enormemente. Creo en ella porque antes de conocerla por su nombre, ya la había descubierto, pero mediante el ensayo y error. Luego de años luchando con la ansiedad, encontré la respuesta. Así que no te puedes perder los siguientes episodios porque voy a estar compartiendo de qué trata este enfoque psicológico. Ya yo te he dado algunos pasos, te he dado algunos consejos, algunos tips, como lo quieras llamar, que están directamente relacionados a esto de lo que te voy a hablar, pero en los próximos episodios te lo voy a traer por pasos y por etapas. No soy terapeuta, pero se me da muy bien entender el comportamiento humano y las teorías de la psicología y por qué no compartir esta ventaja contigo. Si encuentras un terapeuta que conoce sobre este tipo de terapia, considéralo porque realmente te podría ayudar. Esto es algo que se ha estudiado mediante el método científico. No es algo que alguien se inventó, lo escribió en un libro y por eso lo tienes que hacer. En el próximo episodio te voy a compartir los detalles y te voy a dar algunos tips de cómo puedes comenzar a aplicar esto en tu vida. Espero que te sea de mucha, pero mucha ayuda. Y si al igual que yo, prefieres y disfrutas escuchar contenido en audio, te recomiendo la membresía de Audible con Amazon, donde podrás disfrutar de cientos de audiolibros a los cuales tendrás acceso si compras una membresía Plus. Y si compras la membresía Premium, que esa es la que yo tengo, podrás comprar un libro cada mes. Más adicional a eso, podrás tener acceso a todo el contenido de la membresía Plus. Y lo mejor de todo es que lo puedes probar por un mes gratis y si no te gusta, lo cancelas. Yo hice upgrade a mi membresía Plus hace un par de días y en 2 días terminé un libro que quería leer hace tiempo, pero no había tenido el tiempo para sentarme a leerlo, así que lo escuché y ya en 2 días me había devorado ese libro que me encantó. No tiene que ver directamente con psicología, ni con el comportamiento humano, ni con ansiedad. Pero no te puedes imaginar que escuchando ese libro me surgieron tantas ideas que se pueden aplicar a este tema y yo estaba encantada con el libro y con la membresía de Audible Premium. Me encanta poder escuchar un audiolibro mientras me baño, mientras cocino, mientras voy de camino al supermercado. La verdad es que te los recomiendo. Ve a las notas del episodio y allí te voy a dejar los links para que veas de lo que te estoy hablando. Si ya tú estás aquí escuchando contenido de audio, yo estoy segura de que Audible te va a encantar. Si aún no me sigues en las redes sociales, en las notas del episodio te dejo toda la información también. Me encuentras en Instagram como Jen González S. Últimamente se han estado uniendo más personas a mi cuenta de Instagram. Si eres una de esas personas que me escuchas en el podcast y comenzaste a seguirme en Instagram, déjame saber que vienes del podcast, déjame saber que me escuchas en el podcast, porque me gustaría conocerte y saludarte. Me encuentras en Instagram como Jen González S y en Facebook como Jen González Life Coach. Algo que sí podrías hacer por mí, por este podcast y por otras personas a las que este podcast podría ayudar, es que me dejes una reseña escrita y tu valoración en el área de reseñas para que así otras personas se animen a escuchar este contenido. Será hasta el jueves. Bye bye.